Tenemos los retratos pictóricos que nos han dejado autores como Leonardo da Vinci con su Última Cena, también Émile Nolde, también Salvador Dalí, Rubens. Muchos han intentado, Salvador, mostrarnos lo que ocurrió en ese recinto tan íntimo de Jesús con sus discípulos para describirnos la Última Cena o lo que se hizo en la Última Cena. Y cada pintor le puso lo que entendía debía estar allí, de acuerdo también a su tradición y actualización histórica en el momento que estaba realizando esa demostración artística. Sí, en general los renacentistas, y cuando hablamos de Leonardo estamos hablando del Renacimiento, no se preocupaban por ser fieles a lo histórico, sino que lo ubicaban dentro del contexto en que ellos vivían. La Última Cena de Leonardo es una obra admirable desde todo punto de vista, pero no responde a la realidad. En primer lugar, porque la mesa que hay no es la mesa que usaban los orientales ni que usaban en Israel. Era una mesa bajita, donde las personas se recostaban, se reclinaban, colocaban el brazo izquierdo sobre la mesa para sostener el cuerpo, porque estaban reclinados, digamos acostados, para decirlo así, y con la mano derecha tomaban los alimentos. Entonces ya eso cambia totalmente. La cena que alguien dijo que la cena que hizo Leonardo se corresponde más a los pescadores napolitanos que a los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Claro. Distinta. Entonces la pregunta es, en medio de toda esa recreación histórica que se hace, ¿qué fue lo que realmente celebró Jesús en aquella época? ¿Qué contenidos le dio a ese entorno tan especial? Bueno, a mí me interesó eso, porque cuando uno habla de la Pascua judía, casi siempre empezamos a buscar quienes están en este momento en el judaísmo para que nos expliquen cómo es la Pascua para ellos. ¿Y has observado cómo se hace actualmente? Sí, yo lo observé y estuve en algunas Pascuas judías, viendo el ritual, ¿no? Hay dos tradiciones diferentes, que son los judíos askenazí y los judíos sefardíes. Los askenazí son los que vienen del centro de Europa y los sefardíes son los que vienen de España, que tienen cosas diferentes. Solamente hay tres cosas que tiene que tener en común la Pascua, que es el Cordero de la Pascua, porque recuerdan la salida del pueblo de Israel de Egipto, y salieron porque en ese momento los hebreos pintaron con sangre del cordero el dintel de la puerta y fueron librados por Dios. Entonces el cordero es importante en la Pascua, los panes sin levadura, porque fue otra de las cosas, porque el poner el pan sin levadura significaba que fuimos librados del yugo de Egipto. La levadura para ellos era fermento, era podredumbre. Ahora nos sacamos nuestro pan sin la podredumbre de Egipto, por eso era sin leudar, ¿no? Y por último, las hierbas amargas. Los egipcios amargaron nuestra vida y nosotros por eso estamos comiendo esto. Quiere decir que esos son los tres puntos de contacto que tienen todas. A mí lo que me interesaba era saber cómo era la Pascua en tiempo de Jesús. Y eso solamente uno puede tener una aproximación con una investigación. Arqueológica, una investigación de los que han trabajado sobre eso, porque nosotros estamos a la distancia y no tenemos acceso a ciertas cosas. Pero yo creo que el punto fundamental es que se basa todo el ritual en aquella época, se basaba en un párrafo de Éxodo, el capítulo 6, ¿no? Donde dice, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y os meteré en la tierra. Ahora, estos son 5 afirmaciones. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, os meteré, ¿no? Esas 5. Bueno, entonces, y muchos que han ido a Jerusalén y compraron la jarrita con las copas, se asombran, y alguien me dijo, no sé por qué no pusieron media docena, que pusieron 5 nada más, ¿no? Bueno, porque la Pascua se celebraba y se celebra todavía en ciertas tradiciones con 5 copas, ¿no? Cada una de las copas recuerda una de estas frases, de esas afirmaciones del libro de Éxodo. Ahora, ¿cuál es el orden de la cena? La primera copa es os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. El que oficiaba, que casi siempre era el padre de familia o
como en el caso de Jesús, tenía que ser Jesús el personaje que lideraba al grupo, ¿no? Es el que lleva a cabo la cena, el servicio de la cena, digamos, la que dirige el ritual en la mesa. El oficiante toma su copa y hace una oración bendiciendo a Dios. Ahí comienza. Bendito seas tú, Jehová nuestro Dios, que creaste el fruto de la vid. Y difería, la segunda frase de esto difería de acuerdo a las regiones. Ajá. Pero esa frase estaba en todas. Luego pasaban y tomaban todos de esa copa. El oficiante entonces se levantaba y se iba a lavar las manos, porque a un costado de la mesa había algo así como una jofaina, una palangana con agua para lavarse ritualmente las manos. Entonces él iba para lavarse las manos, ritualmente. No era un asunto higiénico, era ritual. Entonces sumergía las manos en agua o echaba agua sobre las manos, ¿no? Y Jesús en ese momento rompe la tradición. Y en vez de lavarse las manos, él toma la palangana y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Digamos, ese es el comienzo. Y si uno sigue la secuencia en Juan, comienza justamente con el lavamiento de pies, ¿no? Y por eso se escandalizan los discípulos, porque Jesús en alguna forma está transformando eso, reelaborando eso. En ese momento que ya se hizo la oración y se hizo el lavamiento, en el caso de Jesús se hizo el lavamiento de pies, se traían los platos a la mesa y se armaba la mesa de la Pascua. ¿Con qué? 3 panes sin levadura apilados. ¿Por qué apilados? Porque los panes sin levadura son chatos, digamos, es como una tortilla, redondos y chatos, ¿no? Entonces, 3 panes sin levadura apilados, una fuente con el cordero de la Pascua y las hierbas amargas, que en la época eran la chicoria, la endivia y la lechuga. Alguna de estas 3 cosas estaba allí, que eran simbólicas. El que dirigía, ¿no?, mojaba alguna de las hierbas amargas en un bol que tenía agua salada y que estaba en la mesa, tenía agua salada y vinagre, y lo daba a los presentes. Luego tomaba el pan del medio de los 3 que tenía apilado, lo partía, guardaba una mitad en otro lugar, en un lugar aparte, como si fuera el postre, porque se llamaba ficomán, lo que viene después. Entonces eso se guardaba en un lugar aparte, y entonces la mitad que quedaba allí, entonces se oraba. Este es el pan de la miseria que comieron nuestros padres en Egipto, y se recordaba esa parte del ritual. Luego entraba la segunda copa, donde dice, os libraré de servidumbre. Ahí es donde se hacían las preguntas. El hijo menor, o la persona de menor rango, preguntaba al padre, ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Y el padre o el jefe contestaba, ¿por qué comemos solo pan sin levadura? ¿Por qué comemos solamente hierbas amargas? Es decir, se hacían una serie de preguntas, que en muchos casos se ampliaban esas preguntas, ¿no? Para que quedara bien claro cuál era el sentido de lo que se estaba viviendo. Y entonces se cantaba la primera parte de una serie de salmos que van de los salmos 103 y 114, y se alababa a Dios porque levanta al necesitado y el poder de Dios en el Éxodo. Si uno mira el Salmo 113 y 114, esos 2 salmos eran los que se cantaban en ese momento. El oficiante en ese momento eleva la copa, ora y pasa la segunda copa. Bien. Entonces se levantan todos a lavarse las manos, ¿no? Se partía uno de los panes, se daba gracias, y ahí el que oficiaba tomaba el pan con las hierbas amargas y lo mojaba para comer. En ese momento Jesús lo moja, el pan, y se lo da a Judas, ¿no? Es en ese momento. En ese momento. De acuerdo a la reconstrucción que estamos haciendo, ¿no? Y comenzaba entonces la cena. En la cena, ¿qué comían? Las hierbas amargas, comían el matzá,
el matzá es el pan sin levadura, los ácimos, comían el cordero. Lo último que se comía en la cena era el cordero. Quiere decir que todo lo demás se comía antes y finalmente se comía el cordero. Allí habían comido, tomaron las 2 copas y habían comido celebrando la Pascua. Se había cumplido con el ritual de Éxodo, que decía que tenían que hacerse las preguntas para saber qué era lo que estaban celebrando y tenían que comer eso. Ahora, llega la tercera copa. Y cuando llega la tercera copa, cuando se llena la tercera copa, Jesús en ese momento toma el aficomán. Aficomán. Es decir, el medio pan que guardó en un lugar diferente, lo toma allí. Bueno, veamos después de la pausa. Estamos haciendo una especie de trabajo arqueológico, Salvador, antropológico, para buscar no cómo la representaríamos hoy, sino cómo Jesús celebró la Pascua junto con sus discípulos en ese momento tan íntimo donde desarrolló una reelaboración, estabas diciendo tú, de algunos de los rituales que estaban acostumbrados sus discípulos. Nosotros estamos trabajando sobre la conjetura, sobre la especulación. Es bueno que lo sepan nuestros oyentes. Claro. Estamos tratando de tomar el ritual y ver los que entendidos de esto dicen que el momento del ritual en que Jesús hizo ciertas cosas. Porque lo que hizo Jesús fue celebrar realmente el ritual de la Pascua, ¿no? Pero introducir ciertos cambios que son fundamentales, porque en ese momento se terminaba algo y comenzaba algo, ¿no? Ahora, habían comido toda la Pascua y habían recordado la salida de Egipto. Ahora llega la tercera copa, y la tercera copa es: os redimiré con brazo extendido. Quiere decir que acá llegamos ya al tema central, que es el tema de la redención, de Dios salvando a su pueblo o salvando al hombre. En ese momento, el oficiante tomaba el aficomán que había quedado como postre, ¿no? Como lo que iba a ir al final de todo. Y entonces, cuando lo va a partir, entonces ahí es cuando Jesús dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Toma la tercera copa, que es la copa de la redención, os redimiré, y cuando toma esa copa dice: bebed de ella todos, esta es la sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Establece el memorial y lo relaciona con lo otro. Es decir, estamos recordando en la Pascua que Dios nos sacó a los judíos de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y con el Cordero que nos libró en aquel momento de toda la destrucción que traía Dios sobre el pueblo, nos libró de todo eso, pero ahora llegamos a la redención diferente, ¿no? Ahora llegamos a la redención, no liberación de un pueblo del yugo de Egipto, políticamente hablando, sino la redención espiritual. Y esa redención espiritual viene después de todo lo demás. Después de haber celebrado todo esto, tomemos el pan del final. Y ese pan del final, con el que se cierra el ciclo, es que justamente todo eso señalaba a que el Cordero de Dios iba a entregarse por nosotros, ya no el Cordero de la Pascua. Y entonces ahí encaja perfectamente lo que Jesús dice. Y se canta entonces la segunda parte del Gilel, que es el Salmo 115 al 118. Y es muy significativo el Salmo, porque dice: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Pues ha librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Lo que quiere decir que es una exaltación de la redención. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por lo tanto hablé. Estamos afligidos en gran manera. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Este es el Salmo 116. Lo que quiere decir que este himno un poco cierra todo el hecho de la Pascua. Y entonces llega la cuarta copa, que es: y os tomaré por mi pueblo.
y se bebe la cuarta copa. Creo que el Señor deja esta copa, Ajá. que no la hizo, porque ya se sepultó el antiguo rito. La antigua ceremonia, que era ritual, dio paso ahora ya a la manifestación real de lo que fue figura, y se encontró con la esencia de la redención. Entonces creo que en ese momento el Señor deja la copa porque ha sepultado el antiguo rito y ha nacido la redención en Cristo, algo diferente. Por eso creo que el recorrido de la cena está, de la última cena de Jesús con los discípulos, lo hizo él, claro. Está relacionado íntimamente, y relaciona íntimamente un caso antiguo de la historia con una nueva etapa que se abre con Cristo al partir el pan con los discípulos. Y Jesús, así como Moisés dijo, tengan este memorial de la Pascua, por orden de Dios, por supuesto, y ellos cumplían con el memorial para recordar aquello, Jesús parte el pan y dice, haced esto en memoria de mí. Es decir, levanta un memorial para que nos acordemos de esto, ¿no? Y para que le demos el sentido. Yo digo que en este momento en que el mundo está convulsionado, porque estamos viviendo tiempos de muchísima convulsión, donde los ánimos están caldeados, ¿no? Y se van caldeando cada vez más, donde la violencia internacional crece y la pobreza y la miseria también están creciendo en el mundo a pesar de todo, no podemos ni debemos ignorar el hecho que es central de la fe cristiana, porque el Señor dio un mensaje para todos nosotros. Y siempre que llegamos a estos momentos, tenemos que recordar que el príncipe de paz ha dado un mensaje que en muchos casos ha sido olvidado, ha sido dejado de lado. Y que llegamos a este momento de ánimos caldeados y de violencia y de pobreza, porque hemos olvidado aquel mensaje tremendo de Jesucristo cuando dijo, empieza una nueva etapa. Pero acuérdense de mí. Y ese acuérdense de mí, ese poner un memorial, ese llamar a la memoria, ¿no? Creo que es lo que Jesús quiere, es tengan presente esto. Y creo que la sociedad occidental no tiene presente en este momento ocultamente olvida eso, el contenido que del se ha olvidado memorial, el contenido del mensaje. Por eso creo que este es el momento, como para que ya que estamos frente a una Pascua, porque dentro de unos días vamos a celebrar la Pascua, que nos detengamos a pensar en esto. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús ante el pueblo, él lo señaló diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos esto tenía una tremenda resonancia, porque ellos sabían lo que era el Cordero, ¿no? El Cordero de la Pascua, que hablaba de Dios limpiando al pueblo para que no cayera sobre la justicia de Dios. Ahora, Juan el Bautista lo presenta y dice, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, acá viene la verdad, no ya el símbolo del pasado. Y Jesús lo que levanta sobre la verdad de lo que Él es, levanta el memorial. Haced esto en memoria de mí. Es decir, recuérdame por esto. ¿Por qué? El apóstol Pablo tiene una frase que explica esto. Dice que hay que sacar la vieja levadura, es decir, hay que sacar lo podrido del medio, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Lo que quiere decir que está rescatando el hecho de que Jesucristo, nuestra Pascua, no ya la liberación política y social, sino la liberación espiritual, ya fue sacrificado por nosotros. Y creo que en este momento esas luchas y esas tensiones existen porque nos hemos olvidado de que Jesucristo vino para liberarnos interiormente. Y si la libertad que Jesucristo trae al hombre cuando lo libera de la carga del pecado, de la culpa, y le da esperanza y le da paz, si eso que Jesucristo hizo por nosotros no está presente en nuestro corazón, entonces vamos a seguir teniendo un mundo convulsionado, un mundo lleno de guerras y lleno de problemas. El asunto es que en esta Pascua hagamos universal las palabras de Jesús cuando dijo, en memoria de mí. Recordemos lo que Cristo significa
para nuestra vida y para nuestra sociedad y lo que el mensaje de Cristo significa para nosotros. Alejémonos simplemente de la liturgia de la Pascua para entrar en la esencia de la Pascua. Jesús ese día rompió la liturgia judía para hacerlos entrar en la verdad de que ahí empezaba una nueva esperanza para el hombre.